nosotros tenemos un consultorio legal matinal también y vamos a abordar este caso que nos mandaron mucho, ¿no? ¿Qué pasa si alguien, por ejemplo, una señorita sale embarazada, recién enganchó un trabajo y sale embarazada y la botan y la sacan, ¿no? O la mandan a su casa. O también, por ejemplo, cuando estás en la lactancia y quieres tu hora para poder ir a atender a tu pequeño, ¿cómo se hace para hacer respetar eso que es de por ley? Para eso tenemos invitado acá al set a Daniel Robles Ibaceta, él es abogado laboralista y corporativo. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal? Bienvenido. Concretamente el caso de la señorita que hemos escuchado. ¿Cuál sería la reflexión allí desde el punto legal? Bueno, primero es importante saber que las madres trabajadoras tienen derechos, ¿no? Y tienen cómo reclamarlos. Esto es bastante importante. Lamentablemente en el Perú, los trabajadores en general pertenecen a un 20% de formalidad. Hay un 80% que ni siquiera accede a estos derechos que estamos conversando. Pero volviendo a ese 20%, ¿verdad? Hay regímenes laborales. Toda mujer que trabaja tiene derechos, por ejemplo, derechos a los subsidios por temas de descanso pre y postnatal, pero también derechos a lactancia y otros temas que vamos a ir desarrollando, ¿verdad? O sea, digamos, tenemos que entender bien clarito esto, ¿no? Las personas que sí están, por ejemplo, en una planilla, ahí sí podríamos hablar de este tipo de cosas. ¿Qué pasa si alguien que está en planilla o que está tercerizado, por ejemplo, una señorita que está tercerizada, le dicen, ya no queremos contar contigo, saliste embarazada a las 2 semanas, bueno, ya no queremos contar contigo? Bueno, es una excelente pregunta. De hecho, uno de estos derechos es la protección a un despido, ¿verdad? El despido se convierte en nulo, es decir, es como que no se hubiese despedido a esta persona. Tendrá derecho automáticamente esta madre trabajadora a ser repuesta en su puesto de trabajo, indemnizarle y todos los beneficios que correspondan. Esto porque agarra una estabilidad laboral que el Estado protege, ¿no es cierto? Básicamente, ¿por qué? Porque el concepto detrás de cualquier ley es que el Estado le importa que esta madre no sea discriminada, ¿verdad? Y tenga igual condiciones, oportunidades profesionales que un varón. De hecho, te comento algo muy rápido. Estaba viendo una estadística de INEI, tenemos más o menos 8 a 9 millones de madres en el Perú, de las cuales el 60% tiene una relación con el mercado laboral. O sea, está chambeando, ¿verdad? O está buscando trabajo activamente. Claro. Solo el 60%. De este 60%, y acá me quedo, y esto es lo triste, el 41% de madres que tienen hijos por primera vez no regresan a laborar. Eso tiene que cambiar. Ahora te Y por ejemplo, y para que sepamos todos, porque acá la base es informarse, ¿no? Y saber lo que se tiene derecho. Una madre, ¿a qué tiene derecho? ¿Qué tipo de subsidio tiene derecho, por ejemplo? Excelente. A ver, en principio es importante saber que el empleador es quien tiene la obligación de pagarle el descanso pre y postnatal a la madre, ¿no? Son 49 días pre, 49 post. La mayoría de madres lo que hacen, y tiene sentido para integrarse con su menor hijo recién nacido, es acumular, ¿verdad? Final. Esto se puede extender 30 días más en casos de un parto múltiple o un hijo nacido con discapacidad. En cualquiera de estos escenarios es el empleador el que está obligado a abonar, a pagar este sueldo. Sin embargo, el empleador puede voltear a Salud y, por supuesto, pedir el reembolso. ¿Ok? Finalmente, Salud es el que cubre esto. Claro. Doctor Robles, me queda una duda, no quiero abandonarla. El 80%, que seguramente es la gran mayoría, y las personas que nos están viendo, que están en un trabajo que no es formal y tienen esta situación, ¿ahí hay alguna manera de iniciar un procedimiento legal, ir con un abogado? ¿Se puede salvar ahí algo o no? Bien interesante la pregunta, porque cada vez que me toca predicar de derechos laborales, me acuerdo que estoy hablando de un aspecto muy formal o de personas que tienen el privilegio de tener planilla. Sobre el 80% que mencionas, por supuesto que la Constitución y la ley les protege, por ejemplo, la no discriminación, entre otras cosas, pero estos derechos laborales de los que estamos hablando, lamentablemente son específicamente para el régimen laboral formal, ¿no? Ok, netamente. Y ahora, si es que una mamá, una madre trabajadora junta la licencia de maternidad, ¿está en su derecho justamente de final, de juntar los meses, de adelantar vacaciones? ¿Se puede hacer eso o todo depende del acuerdo que se haga con el empleador? De hecho, es importante el acuerdo siempre. Las vacaciones, dice la ley, tienen que consensuarse entre empleador y trabajador, pero al final del día, el que impone la vacación siempre es el empleador. En el caso de las madres pasa lamentablemente lo mismo, pero la ley establece que deberíamos darle una prioridad a las madres a solicitar y darles esas vacaciones. Ahora, se vería muy mal finalmente que un empleador no conceda esta acumulación de vacaciones. Es lo ideal para justamente preservar este lazo con su menor hijo recién nacido, ¿no? Doctor Robles, usted como abogado laboralista, un mensaje que le pueda dar de repente a aquella señorita que nos está viendo, a aquella madre
que recién ves por primera vez mamá y que está de repente entrampada en un lío similar? ¿Qué consejo le daría? Claro que sí. Primero, que sepa que tiene derechos laborales que son absolutamente exigibles. Lo segundo es que hay una institución, para mi gusto, del Estado bastante eficiente, que es una FIL, seguro perfectible, que es la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, que nos va a permitir generar alguna denuncia. Ellos hacen un trabajo inspectivo, se investigan, ¿verdad? Y determinarán responsabilidades e impondrán multas. Finalmente, para que tengas una idea, creo que esto es un disuasivo y bueno saberlo desde la perspectiva de una trabajadora, las multas van desde 1.100 soles hasta 270.000 soles, que creo que es bien disuasivo, dependiendo del tamaño de la empresa, el régimen y la cantidad de trabajadores involucrados. Entonces, a ver, creo que una multa podría generar también el incentivo correcto para hacer las cosas bien. Es decir, si es que una madre trabajadora está envuelta en estos problemas o le han comunicado que ya cesaron sus labores, tiene que ir a Sunafil como primera acción para poder empezar ahí un tema de denuncia. Es correcto para todos estos beneficios laborales que hemos hablado, que son subsidios, lactancias, etcétera, pero para el tema de despidos nulos podrá ir incluso directamente al Poder Judicial a hacer valer sus derechos, ¿verdad? Muy bien, doctor Robles, muchísimas gracias por estar con nosotros, compartir conocimiento y hacerlo tan utilitario. ¿Dónde lo podemos ubicar? Bueno, estoy como Daniel Robles Ibaceta en todas las redes sociales. Me pueden ubicar ahí, estaré encantado de absolver consultas. Muy bien, doctor Robles, muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, 8:33 de la mañana. Tenemos más.